En los albores de la humanidad, cuando el mundo era joven y las crónicas del tiempo apenas comenzaban a escribirse, se gestaron misterios que han perdurado a través de los milenios, susurrados en textos sagrados y grabados en la memoria colectiva de los pueblos. Uno de los enigmas más profundos y fascinantes que nos lega el libro del Génesis es la historia de los Nefilim, los gigantes que una vez caminaron sobre la tierra. Este relato, envuelto en un velo de misterio y controversia, nos transporta a una era antediluviana, un tiempo en que los límites entre el cielo y la tierra parecían difusos y de cuya unión surgieron seres de una naturaleza extraordinaria. Para comprender este misterio debemos sumergirnos en las páginas del Génesis, en el capítulo 6, donde se nos revela el origen de estos seres formidables y el contexto de un mundo que se precipitaba hacia un juicio divino. La Sagrada Escritura nos cuenta que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje ha sido objeto de intenso debate teológico a lo largo de la historia. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos intérpretes antiguos, como los autores del libro de Enoc, sostenían que se trataba de ángeles caídos, seres celestiales que eran seducidos por la belleza de las mujeres mortales, abandonaron su morada celestial y transgredieron las leyes divinas al unirse carnalmente con ellas. Esta unión antinatural entre lo espiritual y lo carnal habría dado como resultado una descendencia híbrida, una raza de seres que no pertenecían plenamente ni al cielo ni a la tierra. Otros eruditos, buscando una explicación menos sobrenatural, han propuesto que los hijos de Dios eran en realidad los descendientes de la línea piadosa de Set, el tercer hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres pertenecían a la descendencia de Caín, marcada por la violencia y el alejamiento de Dios. En esta interpretación, la unión no sería entre ángeles y humanos, sino entre dos linajes humanos con distintas trayectorias espirituales, cuya mezcla simbolizaría una corrupción moral y espiritual generalizada en la humanidad. Independientemente de la identidad de los hijos de Dios, el resultado de estas uniones fue la causa de una profunda consternación divina. La narrativa continúa. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta declaración divina revela una profunda tristeza y una decisión irrevocable. La corrupción se había extendido de tal manera que el Espíritu de Dios ya no podía morar permanentemente en una humanidad tan degradada. La transgresión, ya fuera una mezcla de lo divino y lo humano, o una apostasía masiva del linaje justo, había contaminado la creación a un nivel fundamental. El establecimiento de un límite de 120 años para la vida humana se interpreta no solo como una reducción de la longevidad antediluviana, sino también como un periodo de gracia, un último llamado al arrepentimiento antes del cataclismo que se avecinaba. El Gran Diluvio. Si quieres ver el video del Gran Diluvio, te dejo el link aquí mismo en la parte de arriba del video. Era en este mundo caótico y al borde del juicio donde aparecieron los Nefilim. El versículo clave nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilim se traduce comúnmente como gigantes, pero su etimología sugiere también la idea de los caídos o los que hacen caer, evocando tanto su posible origen angelical caído como el efecto corruptor que tuvieron en la sociedad. Eran descritos como valientes y varones de renombre, lo que indica que poseían una fuerza y una fama extraordinarias, posiblemente dominando el mundo antediluviano a través de su poder y tiranía, contribuyendo así a la violencia y maldad que llenaron la tierra y provocaron la ira de Dios. Aunque el diluvio fue enviado para purgar la tierra de esta corrupción, la mención de los gigantes no termina en el Génesis. Siglos más tarde, cuando los israelitas, liberados de la esclavitud en Egipto, se encontraban a las puertas de la tierra prometida, el eco de estos seres formidables resurge. Moisés envió a 2 espías para reconocer la tierra de Canaán, y a su regreso, 10 de ellos trajeron un informe aterrador que sembró el pánico en el campamento. En el libro de Números, capítulo 13, los espías relatan con espanto lo que vieron. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta descripción no es solo una hipérbole nacida del miedo, es un testimonio del profundo impacto psicológico que estos seres imponentes tuvieron en los exploradores. La comparación con langostas subraya una diferencia de tamaño tan abrumadora que los israelitas se sintieron completamente insignificantes e indefensos. Mencionan específicamente a los hijos de Anac, conocidos como los anaseos,
una tribu o clan famoso por su estatura colosal. El hecho de que se les identifique como raza de los gigantes, del hebreo Nefilim, establece una conexión directa con las leyendas antediluvianas, sugiriendo que de alguna manera la estirpe de los gigantes había sobrevivido o reaparecido después del diluvio. Este informe infundió tal terror que el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y Aarón, negándose a entrar en la tierra que Dios les había prometido, lo que les costó 40 años de peregrinación por el desierto. La sombra de los Nefilim era tan larga y oscura que fue capaz de hacer flaquear la fe de toda una nación. El registro bíblico continúa proporcionando más detalles sobre estas tribus de gigantes que habitaban la región de Canaán y sus alrededores antes de la conquista israelita. El libro de Deuteronomio, que narra los discursos de Moisés al pueblo antes de su muerte, ofrece una especie de crónica histórica de los pueblos que precedieron a Israel en esas tierras. Al describir la región de Moab, al este del Mar Muerto, Moisés recuerda: los semitas habitaron allí antes, pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anac. Esta referencia es crucial porque no solo confirma la existencia de otro pueblo de gigantes, los semitas, cuyo nombre en hebreo evoca terror, sino que los compara directamente con los anaseos, estableciendo una especie de estándar de gigantismo en el antiguo cercano oriente. La descripción de los semitas como un pueblo grande, numeroso y alto pinta la imagen de una civilización formidable que una vez dominó esa región. El pasaje añade un detalle significativo. Ellos también eran tenidos por gigantes, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. La frase «eran tenidos por gigantes», en hebreo Refaim, introduce otro término asociado con estos seres. Los Refaim, al igual que los Nefilim y los anaseos, son consistentemente descritos en la Biblia como una antigua raza de gente de gran estatura y poder. Este versículo demuestra que el conocimiento sobre estos pueblos de gigantes estaba extendido entre las diferentes naciones de la región. No era un mito exclusivo de los israelitas, sino una realidad histórica reconocida por sus vecinos, como los moabitas, quienes les dieron su propio nombre. Estos relatos, lejos de ser meras leyendas, funcionaban como un recordatorio para Israel de la magnitud de los desafíos que enfrentaron y de la grandeza del poder de Dios que les permitió vencer a enemigos que para el ojo humano parecían invencibles. La historia de los Nefilim y sus descendientes, los anaseos y los semitas, sigue siendo uno de los relatos más enigmáticos y provocadores de la Biblia. Un testimonio de un mundo perdido donde los gigantes caminaron sobre la tierra y dejaron una huella imborrable en la historia de la salvación. Y así, el misterio de los Nefilim permanece como una de las historias más enigmáticas de toda la Biblia. Gigantes que caminaron entre los hombres, testigos de una era donde lo divino y lo humano se cruzaron. Pero más allá del mito, su historia nos recuerda que ningún poder es mayor que el de Dios y que todo intento del hombre por ser como Él termina en caída. Si esta historia te ha hecho reflexionar o aprender algo nuevo, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más relatos ocultos, llenos de fe, misterio y enseñanza. Gracias por ser parte de La Voz del Pergamino, donde cada historia antigua revive para hablarle al corazón de hoy.